¿Por qué duración fija? Porque la duración ha sido calculada como integral de rendimiento. Se acabó el tema. Entonces acá le ponemos duración fija. Fíjate que por defecto eso ha venido con unidades fijas. Duración fija. Listo. Ahora, aquí hay que poner ya. Dice, las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo. Aquí hay que sacarle el cheque. Hay que quitarle el cheque acá. Hay que quitarle el cheque. Y acá dice, mantener la tarea en el día laborable más cercano al cambiar al modo de programación automática. Eso hay que ponerle cheque. Ponemos cheque. ¿Por qué? Esas tareas cuando son nuevas, nosotros normalmente no sabemos si van a estar condicionadas al esfuerzo. No sabemos. Cuando tú tienes un proyecto de cualquier índole, normalmente está condicionado al esfuerzo. Normalmente. Pero eso es para cualquier proyecto. Pero en construcción civil tú no sabes si va a ser condicionado con el esfuerzo. En todo caso, cuando tienes una partida nueva, tú decides si va a ser condicionado por el esfuerzo o no. Tú decides. Entonces, si eso lo mantenemos con check, todas las que pongas nuevas van a ser condicionadas por el esfuerzo. Y te va a permitir eso generar una distorsión. Cuando tu Excel no coincide con el MS Project, ¿por qué no coincide? No sabes por qué. Es porque justamente lo condicionaste por el esfuerzo. Si no, pones una cantidad de recursos que de repente casi en menos días o en más días, ¿no? Y es porque lo condicionaste por el esfuerzo. Ahora, la parte de acá, ¿por qué sí check? Mantener la tarea en el día laborable más cercano a cambiar el modo de programación automática, porque cuando tú tienes una programación manual, la programación manual está en función a una concatenación por fechas. Pero cuando tú pones una programación automática, la concatenación es de fin a comienzo. Y el software asume que termina esta para empezar la otra. La otra no arranca si esta no termina. Asume eso, ¿cierto? Cuando tú haces una reprogramación, en el momento que haces, tú le pones más cercano al cambiar el modo de programación. Es decir, la actividad más cercana se pega cuando tú cambias la programación. Lo pones en automático y se pone a la más cercana. Y tú decides si eso es así o lo cambias. Pero que lo haga automáticamente es un riesgo, porque de repente eso no es lo que tú has querido. Pero como está por defecto, cada vez que lo hagas en la programación, te va a salir, cambias automático y automáticamente te va a salir fuera. Entonces con esto evitas. Y el resto sí está bien. Acá hay que poner check. Mostrar las advertencias de programación de tareas. Eso sí hay que poner check. Y acá una pequeña remodelación que es para que se inicia recién, ¿no? Para que se inicia recién, dice acá, mostrar sugerencias de programación de tareas. Cuando se pone en el sistema automático, MS Project te sugiere cuál es la alternativa. Te sugiere. Tú lo pones en el modo automático, tú haces un cambio de recursos y te sugiere, esto deberías hacer. Si es que pones check acá, mostrar sugerencias de programación de tareas. Yo no aconsejo poner esto porque cuando tú ya conoces el tema, tú manejas la tarea y tú quieres hacer esto. Si está en automático y te presenta eso, te presenta las alternativas. Tú eliges cuál y entras. Pero normalmente sucede que la que te presenta es una buena solución, pero es la más cara. Es una buena solución, solucionaste el problema, pero resulta que tienes un día y medio más de entrega de obra. Entonces hay muchos que recién se inician esto, que ponen 3 alternativas. Ah, mira, pucha, qué bacán, la primera, malo. Esto que hay que hacer este cambio, muy bien. 2 alternativas, uy, la segunda, qué bacán, qué monstruo. MS Project Corazón. Cuando ves tu calendario, 5 días más.
Y tú quieres reducir y ya no sabes cómo. Lo pones a manual y se te chocolatea todo. Entonces, preferible estudiar un poquito mejor, tener mejor criterio y poner esto sin check. Si es, digamos, para, no sé, una práctica, si es para que tú aprendas, eso sí te ayuda, si vas a aprender, mostrar sugerencias para que veas todos los cambios que hay, ¿no? Y como puedes grabar hasta 10 archivos, o sea, haces 10 modulaciones, como si fueran 10 cambios, y se graban los 10, y ahí están, tú puedes decir, me quedo con el 4, y le pones otro nombre al archivo y ya está. Solucionaste, ¿no? Pero eso es cuando te ayudó. Pero ya en obra es un poco problemático porque es preferible tú manejar las cosas de manera manual, ¿no? O si lo vas a hacer automático, ya sabes que puede ser de que te pueda generar mayor recurso, más caro y también más plazo, ¿no? Ahora, eso se puede evitar también, obviamente, se puede evitar, pero eso es manejar ya la tarea para que no trabaje lo antes posible, sino para que trabaje a condición. Normalmente, por defecto, acá MS Project pone lo antes posible. Entonces, todo lo hace de tal manera que lo antes posible se ejecute, ¿no? Pero eso tiene también hay un pro y un contra, ¿no? Preferible que trabaje a condición. Tú condicionas todo y dependiendo de ese condicional se ejecuta. Eso sería lo mejor. Entonces, ahí las tareas ya no son de fin a comienzo, sino pueden ser, por ejemplo, comienzo a comienzo más 3, por ejemplo. Fin a fin menos 8. Ya la programación ya cambia. Bien. Pero nos quedamos en que estábamos seteando esto. Después, al final, más acá al final, ya estamos al final. Al final dice acumulación de costos fijos mediante y tiene 3 modalidades. Y esta es una cosa de loco porque así, acá sí es la parte mala. ¿Cómo gasto un presupuesto? ¿Cómo estoy gastando un presupuesto? Hay una forma que es comienzo, fin y prorrata. Hay una primera opción que es comienzo. Este es el presupuesto. Tiempo cero, tiempo n. Entonces yo gasto el presupuesto hasta acá. Así. Entonces, fin. Tiempo cero, tiempo n. Y gasto el presupuesto así. Y el resto es prorrata. Tiempo cero, tiempo n. Y gasto el presupuesto así. Entonces hay 3 oportunidades. Cada partida tienes que ponerle cómo va a consumir su presupuesto cada partida. Y esto es clave porque esto te puede servir como un dibujito para que tengas una idea de cuándo empieza, cuándo termina, lo que no te serviría mucho. O te puede llegar a ayudar tanto como generar un valor ganado. Eso sí te ayuda. Tomas una buena decisión en obra, ¿no? Y cuando tú generas tu próximo look ahead, te va a arrastrar los saltos, te saldría todo. Y eso es importantísimo porque llevas un control tanto de producción como económico. Pero para eso tienes que saber cómo vas a gastar tu partida. Entonces, una partida, por ejemplo, como vidrio, puede ser comienzo. ¿Por qué? Porque la empresa le está dando 30% o 40% al contratista o al carpintero para que vaya comprando la madera, que vaya secando, etc. Entonces gasta su presupuesto así. A diferencia de otros programas, Super Project tiene 6 modalidades. Primavera tiene como 10 modalidades y tiene una que se llama Custom, que es el cliente. Tú ves cómo vas a gastar tu partida. Lamentablemente MS Project tiene 3 más, que son esas 3. Correcto. Entonces, la otra puede ser así. Vas haciendo la obra y conforme vas ejecutando la obra, tú le vas pagando. Y después tienes una retención. No sé, de repente le pagas así a los grafiteros. Le haces una retención. Y al final, cuando pasa un plazo de tiempo, se han generado las pruebas, se pone piso, todo, no pasó nada, listo, le pagas la retención. Entonces, la segunda modalidad es la modalidad fin. Es esta de acá. La modalidad fin. O también puedes hacer lo siguiente, comienzas a ejecutar la obra y ya te pagan por valorizaciones. Conforme vas valorizando, te van pagando y se acabó.
¿Cuánto tienes que hacer? 100 metros y cada semana voy a hacer 20 metros. Entonces la modalidad prorrata. 0, 100, 20, 60, 80, o sea, 20, 40, 60, 80, hasta llegar así. Entonces el prorrateo sería la modalidad. Por defecto, dependiendo del tipo de obra que tengas, tienes que poner si es comienzo, fin o prorrateo. Por defecto. Aun cuando ya en la misma partida, tú puedes cambiar. Acá es un tema genérico. Si no haces ningún cambio a la partida, lo va a tomar conforme se te hace acá. Mi sugerencia es ponerle prorrateo. Mi sugerencia. Excepto que tengas algunas partidas que son expresas para esto. En las subcontratas de minas, por ejemplo, por defecto es esto. Es fin. En las subcontratas, por ejemplo, de edificación para productos inmobiliarios, por defecto es esto. En obras públicas, por defecto es esto. O sea, si dices, pero ¿cuál es el mejor? Depende. Depende. Y cada vez que tú sabes más y todo eso, tienes complicaciones en sugerir cuál, porque es difícil con pocas opciones. Entonces lo dejamos en prorrata. Listo. Una vez que tenemos esto, lo vamos a complementar. Bueno, ya con eso es suficiente, por lo menos para este ejemplo. Porque hay un complemento que hacer aquí, pero vamos avanzando. Hacemos una setup. El otro tema importante es el tema de generar el calendario. Escala temporal es la escala que tiene la parte calendarizada, ¿no? Pero cuando hacemos cambiar tiempo de trabajo, aquí le ponemos entonces el calendario. Ese es el calendario. Y aquí en el calendario tenemos que poner expresamente, por ejemplo, acá tenemos el 24, obviamente no se trabaja, 17 no se trabaja porque es sábado, pero si ponemos acá, por ejemplo, el día, no sé, el día 26, que es el lunes, acá tenemos un calendario, pero un horario, de 9 a 1 y de 3 a 7. Obviamente esos valores podemos cambiarlos también, ¿no? Se puede cambiar el calendario. Bien, supongamos que estas son las horas de trabajo. Ahora tenemos que vaciar toda la información. Toda esa información tenemos que vaciarla. Veamos qué hojas tenemos aquí. Tenemos diagrama Gantt, tenemos calendario, diagrama de red, uso de recursos, escala de tiempo, formulario de recursos, tareas, plan de seguimiento, gráfico de recursos, hoja de recursos, hoja de tareas, etcétera, 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 etcétera. Acá tenemos que poner entonces aquí la hoja de recursos. Y en la hoja de recursos, fíjate, tenemos todo esto. Nombre del recurso, etc. Aquí tenemos que llenar todos los recursos que tenemos y que vamos a ver en la obra. Todos los recursos tenemos que poner. Todos los recursos. Si nosotros hacemos acá diagrama Gantt, digamos en diagrama Gantt, acá tenemos que poner todas las tareas y su duración. Las tareas y su duración. Entonces, vayamos haciendo. Vamos a la hoja de cálculo. Y vamos a pegar. Copiamos esto y pegamos esto. Ya está. Acuérdate que hemos puesto acá programada automáticamente. Si está automáticamente, entonces sale así. ¿Cuál es la diferencia de automáticamente y manualmente? Yo recomendaría manualmente si ya conoces, si ya sabes cómo hacer la reprogramación de recursos. Si no conoces muy bien cómo hacer la reprogramación de recursos,
yo aconsejo que hagas automáticamente, así. El siguiente paso, a nivel de muro A, vemos la duración. La duración es toda esta columna. Copio la columna y la pegamos acá. Entonces, copiar y pegar, sí. Copiar y pegar. Copiamos y pegamos y ya está. Copista armada. Y queda así. Tenemos entonces la duración de cada partida y tenemos ya la descripción de cada partida. Ahora, hay celdas en la duración que tienen un día, pero que esas celdas que tienen un día tienen un signo de interrogación. Ese signo de interrogación supone de que todavía no está fijo ese día. Ha habido un cero ahí, un espacio en blanco, que no le permitió todavía mantener cuántos días es eso. ¿Cuántos días es eso? Esa cantidad de días va a aparecer por defecto en cuanto hagamos la concatenación. Es decir, cuando hagamos los enlaces de la columna predeterminadas, ahí nos va a indicar cuánto es el día, la cantidad de días que se va a demorar, por ejemplo, elementos verticales. Acá, por ejemplo, elementos para cimentación tiene una cantidad de días, elementos verticales tiene una cantidad de días, pero todo está dentro de estructuras de concreto. Regresamos entonces acá para ver cómo es el presupuesto. Y chequeamos el presupuesto acá. Fíjate, tiene muro A, elementos para cimentación, tiene trazo, nivelación y planteo, elementos verticales, todo está dentro del muro A, estructura de concreto armado, elementos verticales otra vez, estructura de concreto armado, está dentro de muros A. Luego tenemos muros B, que tenemos elementos para cimentación y elementos verticales. Eso significa entonces que yo puedo acá ya generar esto, por ejemplo, un sangrado hacia la derecha. Ajá. Lo mismo acá, elementos verticales, un sangrado. Perfecto. Luego tenemos acá el elemento para cimentación, sangrado. Perfecto. Y luego tenemos acá verticales, un sangrado. Estoy conformando ahora como si fueran subsistemas. Ahora, la concatenación de las partidas las tengo que hacer entonces ya por sangrados. Concatenación de este grupo, de este grupo, de este grupo, de este grupo. Y así hago también para muro B. Es posible que tenga, por ejemplo, acá en estos elementos, estructura de concreto, puedo también hacer un sangrado total para ver solamente estructura de concreto que corresponde a elementos verticales y para cimentación que tenga su propia programación. También lo puedo hacer. Acuérdate que esta parte estamos hablando de el plan maestro. Acá estamos hablando cómo va a ser el plan y después hacemos la programación, es decir, le incorporamos recursos a este plan.
Hacemos la concatenación acá para ver cuál es el sistema de fin o comienzo que va a haber. Hacemos la concatenación. Esto con esto, por ejemplo. Esto con esto, por ejemplo. Y así sucesivamente. Esto con esto. Y así. Tendríamos que ver entonces ahora la parte del know-how, es decir, la parte de la experiencia. ¿Cómo vamos a programar? ¿Qué es lo que conviene más? ¿Empezamos por el muro A? ¿Empezamos por el muro B? Es un plan maestro, es un plan todavía. Tenemos que ver qué conviene más hacer. Tanto desde el punto de vista de conveniencia empresarial como del proceso constructivo, ¿no? Una vez que vemos esto, el siguiente paso es pasar a la hoja de recursos. Pero esto lo podemos dejar momentáneamente porque después lo tenemos que hacer, pero nos pasamos a la hoja de recursos. Nos vamos acá al diagrama Gantt y nos vamos a la hoja de recursos, esta que habíamos visto antes pero que está en blanco. Y obviamente sigue en blanco porque no tengo ningún recurso. Vamos a incorporar recursos. Acá están los recursos. Tenemos entonces recursos de mano de obra, materiales y equipos. Acá están, todos los recursos. Mano de obra, materiales y equipos. Incorporemos los recursos. Mano de obra, materiales. Copiemos entonces todos los recursos. Copiamos los recursos. Control C, copiar. Y luego control V, acá, pegar. Y ya está, ¿eh? Qué fácil es. Pero ojo, he pegado solamente la descripción de recursos, no he pegado nada todavía. Solamente la descripción de recursos. ¿Ven? Ahora tengo que ver si esto es trabajo, si esto es mano de obra, si esto es materiales. Tengo que ver. Y también cuánto cuesta esto. Tengo que incorporarlo. ¿No es cierto? ¿Estamos ahí? O sea, es copiar y pegar. Como es el mismo producto, en ese proyecto es el mismo producto, entonces son amigables, entre ellos conversan, digamos. Listo. Ahora, ¿qué más? Sí. ¿Y eso se puede hacer con otro software como Primavera? También. Super Project, Primavera Project también, copia y pega. Bien. Hay un programa que se llama, que no puede, se llama Kerkusoft. Kerkusoft no puede, no copia y pega de Excel, pero para Kerkusoft, y hay otro programa que se llama Delphi Express, tampoco puede. Lo que pasa es que esos tres programas que digo han hecho convenios, entonces tienen los mismos parámetros de programación. Entonces, tú copias y lo pegas. Pero Kerku y Delphi Express es una buena alternativa para programación, para costos, para presupuestos, te hace el expediente técnico. ¿De qué estamos hablando esto? Ahí está, siempre que se lo tiene.
tutorial acá de costos y presupuestos, presupuestos y programación. Este es un software muy interesante porque no solamente te hace los costos, los presupuestos, sino te hace el servicio técnico y te genera la base para hacer el control del presupuesto y todo. Es interesante. Kerfusoft también, pero estos programas son software libres. Si tú quieres hacer una forma de pago, ¿no? La forma de pago es la más interesante, ¿no? Pero es bien barato, 130 soles, 150 soles, es bien barato, ¿no? Pero MS Project Primavera no, son de pago, cuestan caro. Y ellos sí tienen convenios, entonces tú puedes copiar en Excel y ¡pum! Lo pegas. Pero acá para que tú puedas meter esto a Kerfusoft o a Delphi, lo pasas al blog de notas, una vez que está en blog de notas lo copias y lo pegas. ¿Ya está? Pero de Excel de frente, no se puede. No se puede. Entonces esa es la solución. Por aquí está cómo lo puedes bajar de repente. Acá está, mira. Tienes salida para, ¿no? Tienes administra tus contactos, gestiona tareas. Es como si fuera un Outlook. Es como si fuera un Outlook, pero que funciona bien. El Outlook, déjame decir, este Outlook funciona monstruo. Administra sus contactos, gestiona sus tareas desde el teléfono inclusive. Delphi tiene Word, tiene Excel, tiene Project, tiene Viewer, que es excelente para automáticamente lo juegas en web, y tiene Maps también, o sea, todos tus proyectos los mapeas y se enlazan a un Maps, ¿no? Hay un Maps que es que es el gratis, no es el de Google, ni es el de, me parece que es el de Siemens, es un Maps de Siemens, ese es el gratis, está enlazado al Maps de Siemens. Es una buena alternativa, yo te diría que darte una vuelta por acá, porque es una muy buena alternativa y es hecho por gente peruana, sobre todo. Bien, entonces, pero de esto no estamos hablando. Estamos hablando de esto. Muy bien, ahora, nos quedamos acá. Ahora tenemos hora hombre para la mano de obra. Tenemos acá kilos, metros cúbicos, unidades, bolsas para todas las unidades materiales, ¿no? Y acá ¿dónde está? Tenemos que chequearlo. Mira, tenemos trabajo aquí. Y tenemos que saber si esto es trabajo, material o costo. ¿Qué es lo que es? Cuando es trabajo, quiere decir que esto entonces está en horas hombre. Cuando es material, tengo que ponerle una unidad. Y cuando es costo, significa que es una subcontrata. Porque, por ejemplo, yo puedo tener alguna partida que es, por ejemplo, madera tornillo o colocación de madera que no sé cuándo para pérgola, por decir, ¿no? Y esta es una subcontrata y es subcontratado a, no sé, madereras. Eso le pongo como costo, como subcontrata. Y obviamente tengo que ponerle la modalidad con la cual voy a pagar. Chequen. Prorrateo le he puesto todo, pero no necesariamente todo va a ser prorrateo. No necesariamente. Acá le he puesto prorrateo porque así habíamos acordado entre nosotros. Pero posiblemente no es así. Le puedo cambiar acá, aquí es donde le cambio. ¿Esto cómo va a ir? ¿Cómo lo voy a gastar esto? ¿Cómo lo voy a gastar? Aquí lo cambio, ¿no? Entonces, debo definir primero si esto es mano de obra, si es material, perdón, trabajo, es mano de obra, si es material, o es costo. Y esto es obviamente trabajo. Ahora, esto que es material, eso sí definitivamente es material. Esto de acá es material. Esto de acá es material. Esto de acá es, mucha madre, mucha vaina. O sea, ¿qué tengo que hacer? Copiar y pegar. ¿Se puede copiar? Se puede arrastrar. Todo lo que es material, le pongo material. Arrastro entonces a todo lo que es material aquí hasta acá, material. ¿Por qué? Porque equipo
ya vuelve a hacer entonces nuevamente trabajo. Equipo vuelve a hacer nuevamente trabajo. Entonces tenía material hasta cuando era material de construcción, pero cuando ya tengo equipos, ya es hora máquina, es trabajo. En las iniciales, le tengo que poner entonces aquí, en las iniciales, acá está. Le pegué entonces las iniciales como horas hombre, para lo que es trabajo acá en mano de obra, su correspondiente unidad, y obviamente en la parte de acá, al final le he puesto hora máquina, pero esto ya lo tenía en el Excel. Esa columna la he copiado y la he pegado acá, la columna. ¿Sí? Ahora, dice acá, topógrafo. ¿Cuántos topógrafos puede tener? 100% de topógrafo. Pero el topógrafo no lo voy a contratar por 100%, sino un topógrafo, dos topógrafos, tres topógrafos, ¿no? Lo que supone que tengo que poner en las unidades no porcentajes, sino cantidad de unidades. Y chequen acá. Vamos entonces a archivos. Nos vamos entonces a opciones. Nos vamos a programación. Y en programación, en mostrar unidades de asignación como, le cambiamos de porcentaje a valores decimales. Por esa razón no podemos poner porcentajes, sino valores decimales en cantidad de personas. ¿Ven? Al poner aceptar, check-in, ajá, en capacidad tenemos ya unidades. Regresamos. Teníamos entonces ahora, lo que nos falta poner es las tasas. ¿Cuántos son los valores? Los costos. Copio todos los costos. De acá. Copio. Y pego. Pego acá donde dice tasas. Ahí pego. Perfecto. Y me sale entonces ya acá el valor de la hora hombre obviamente, y el valor acá, por ejemplo, me sale 38 soles el metro cúbico de piedra chancada de medio. Ingeniero Silvia. Con eso, entonces ya tengo, acá tengo toda la hoja, todos los recursos están en su hoja, ¿no? La hoja de recursos. Los recursos están en su hoja. Ahora, hay que chequear acá que en la parte de acá arriba dice tasas por horas extras. Ingeniero. Sí. No se peguen la etiqueta de material y la tasa estándar en mi programa. Por ahí no pega. Donde dice que Ajá, en las siglas HH. en etiqueta, Ajá. en la columna etiqueta, Sí, la pierna no pega. no, es en la columna inicial. En iniciales, ajá. Pero Ah, ¿no pega? Pego mis siglas y no pega. Qué raro. ¿Has copiado tal cual?
Entonces acá tenemos que rellenar todos los recursos. Regresamos entonces a la hoja de cálculo de cimientos corridos mezcla 1 en 10. Cimientos corridos mezcla 1 en 10, ¿dónde está? Acá está. Cimiento corrido mezcla 1 en 10, este es. Y decimos, ¿qué recursos tenemos? A ver, operador de tipo liviano 1, capataz 0.1 y así. Operador de tipo liviano, operador este es la O, operador de tipo liviano, muy bien. Ese es 1. Después viene capataz 0.1, capataz unidades .1. Después tenemos operario oficial peón 218, operario oficial peón, operario, acá está, operario 2, oficial peón, oficial y peón. Los 1 acá es 8, ya está. Y podemos incorporar más, o sea, ¿qué más tenemos? Piedra grande de 8 pulgadas, piedra grande de 8 pulgadas, le incorporamos, piedra grande de 8 pulgadas, acá está. Piedra grande de 8 pulgadas, muy bien. ¿Cuánto de piedra grande de 8 pulgadas? Piedra grande de 8 pulgadas tenemos 0.5. .5. Ya está. ¿Qué más tenemos? Tenemos cemento Portland, 3.05 bolsas y hormigón. Cemento Portland. Ya está. 3.5 bolsas. Hormigón. ¿De hormigón cuánto hay? De hormigón 0.87 cubos. Hormigón 0.87 cubos. Luego tenemos agua y así. Agua 0.18 cubos. Agua 0.18 cubos. Bien, si ponemos a aceptar acá, chequi, acá tenemos ya la cantidad de recursos que están. Operador de equipo liviano, capataz en la parte de arriba. Todos los recursos. Es más, ya podríamos también operar esto. Es decir, si nosotros quisiéramos hacer un flujo de caja, al poner todos los recursos y al tenerlos programados y al saber cómo vamos a pagar o descontar prorata, inicio, comienzo, sacamos un flujo de caja. Esto, al tener todos los recursos metidos acá, queda expedito para poder hacer los lucajes. Cojo entonces 4 semanas, cojo las 4 semanas, copio y pego las 4 semanas y tengo mi lucaje. Y a ese lucaje de 4 semanas le hago exhaustivamente un análisis de la primera semana, cómo tengo que hacer, siempre y cuando levante las restricciones. Y paso a hospital. Ahora, ¿qué tenemos acá en el proyecto Villanueva? En el proyecto de Villanueva tienen ustedes un ejemplo. En el proyecto de Villanueva tienen un ejemplo. Acá en el proyecto de Villanueva tienen ustedes un ejemplo. Paso por paso, tienen ahí P1, P2, P3, P4, P5, hasta P12. La P11. Tiene un ejemplo de paso a paso cómo se va llenando el MS Project. En P1 tenemos lo básico que hemos pasado. P2 se va llenando la hoja de recursos. En P3 se pone la hoja de recursos y pone el uso de recursos. Y en P4 se va llenando los costos unitarios.
en P5 se hace la concatenación, etc. Se va haciendo una secuencia de cómo tienes que hacer para que quede tu MS Project listo para que puedas usarlo para el UKG. Entonces, inicialmente, tú tienes el plan maestro como un diagrama de Gantt. Para poder hacer el UKG, necesitas del plan pasarlo a la programación. Ingresas todos los recursos, los programas ahí todos los recursos. Conforme está tu costo unitario, benditos. Muy bien. Una vez que tienes esto, coges 4 semanas de acá y lo pegas como el UKG. Y de ahí le sacas los materiales, le sacas la mano de obra, etc. Vamos viendo uno por ejemplo. Vamos viendo esto. Ya está. Ahí tengo, por ejemplo, los recursos. En esta partida, que es encofrado de establecimientos, tengo todos los recursos, sus unidades y su costo. Acá está su costo. Ya fue calculado el costo. Fue calculado el costo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este costo y el costo que tiene la oficina central? No debería haber, pero siempre la hay. Siempre hay. Por cada 100.000 más o menos, por cada 100.000, son algo así como cerca de 6 o 7 soles. Cada 100.000 soles. Hay una diferencia. ¿Por qué? Por esta cuestión que no tiene solución. En primavera no tenemos problemas porque nosotros ponemos el casting que es, yo pongo mi forma, cómo voy a gastar esta partida y se acabó, ¿no? Pero acá en este caso no, porque esto de acá lo saca, esta es una pendiente y así normalmente no le voy a pagar pues al proveedor, yo voy a pagar así, así y así por último. Entonces no es tanto así. Estos diferenciales de acá me hacen la distorsión, esos hacen la distorsión. Entonces no hay una compatibilidad entre el flujo de caja que saca acá MS Project y el flujo de caja que tú mismo tienes en tu Excel, por ejemplo. No sale igual. No sale igual. Pero ayuda. Esto ayuda bastante. Y creo que ayuda bastante. Si lo sabes setear bien, ayuda bastante. Entonces, aquí por ejemplo ya están los recursos acá. Pero tendríamos que definir primero si es que esto tiene una sobreasignación o no. Este, por ejemplo, es el número 8. El P8 está acá. El P8. Tendríamos que ver si tiene una sobreasignación o no. Tenemos, por ejemplo, el gráfico de recursos. Gráfico de recursos. En el gráfico de recursos, acá tenemos, por ejemplo, bueno, el teodolito. Vamos a ver la mano de obra. El peón, por ejemplo, hasta aquí no tiene sobreasignación de recursos. Pero cuando nosotros estábamos usando el P6 o P7, vamos a ver que estaba sobreasignado. Estaba sobreasignado el peón. Acá no, acá necesitamos esta cantidad de peones. Y esto es irregular porque decimos, mira, este día, que es el día miércoles, yo voy a utilizar solamente dos peones. El día, el día martes creo que es, yo voy a utilizar 22 peones, 22.75 peones. Acá, por ejemplo, está la cantidad de personas en forma decimal. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros privilegiamos en forma entera la cantidad de días, lo que significa que las personas van a estar en forma decimal. Y acá vamos a tener que hacer sobreasignaciones de personas, por ejemplo, 54 personas, me quedan 54 y hago menos trabajo. 58 hago menos trabajo, pero por ejemplo acá, 44 personas. Pues no voy a contratar 43, no voy a usar 43, sino 44. Pero hay .27 de personas que va a tener que ser asignada en otro trabajo. Acá. ¿No es cierto? ¿Eso lo podemos determinar con exactitud? Claro que sí. Se hace acá. Hay otra hoja que tenemos, por ejemplo, el uso
el uso de recursos. Busca recursos, uso de recursos. El uso de recursos. Todos estos recursos, ¿dónde están? Por ejemplo, el peón. Aquí está el peón. El peón va a trabajar en estas tareas estos días. ¿Cuántas horas trabaja? 20, 40.8 horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? El peón, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos arriba. Tenemos el oficial, el operario. Acá tenemos el operario. Por ejemplo, el operario va a trabajar en estas tareas estos días. ¿Con cuántas horas? Esta disponibilidad que hay de cada persona en cada tarea, yo puedo cambiarlas. O sea, por ejemplo acá, 27.23 horas, no, 27 horas y punto 23 le sumo a esto, de tal manera que me haga una redistribución. Y lo redistribuye. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder generar mayor optimización en el uso de recursos. Pero esta hoja, este uso de recursos, ¿correcto? Tiene su correspondiente, fíjate, acá lo tenemos por peón y qué va a hacer cada peón en cada tarea. Pero también tenemos acá, no el uso de recursos, sino el uso de las tareas, Y acá lo tenemos al revés, chequen. Acá tenemos cada tarea, ¿qué recursos tiene? Cada tarea, ¿qué recursos tiene? Y de estos recursos, ¿cuánto se va a agotar? ¿Se acuerdan que dijimos que en el Luca G teníamos Luca G de producción y Luca G de materiales? El Luca G de producción nunca tenemos problemas porque es la cantidad de metrado que voy a hacer. Y la cantidad de metrado que voy a hacer, como voy a sectorizar, determino qué cantidad de recursos van a hacer esto en un día. Ahí no hay problema. El problema es la cantidad del Luca G de materiales. ¿Cómo saco el Luca G de materiales? Fácil, lo tengo acá. ¿Por qué? Porque acá dice, por ejemplo, ¿cuánto de acero, cuánto de alambre voy a necesitar? Y acá está, todos los días vas a necesitar esta cantidad de alambre. Acá está, por ejemplo, alambre. Acá está el alambre. ¿Cómo lo voy a gastar? 40.62, 40.62, 40.62, 5.08. ¿Por qué? Porque posiblemente a esto le puse prorrata. Pero si hubiera puesto comienzo, al comienzo más y después menos. Si hubiera puesto final, al comienzo menos, al final más. ¿No es cierto? Ya se están dando cuenta que, pucha, eso no es así. Pero, si es que yo le pongo prorrata, me divide y yo después veo, dependiendo de la cantidad de recursos que tengo, cuánto le pongo. Porque digo, a ver, acá le voy a poner 40.62, no, acá le pongo 45, 45 y acá le pongo 35 y 35, se acabó. Por tal que la sumatoria sea la misma cantidad, y me chequea la misma cantidad porque va a salir en paréntesis o en rojo, como lo voy a setear. Entonces yo tengo el mando siempre de esto, claro, yo tengo el poder, yo tengo el mando de esto. Yo le puedo decir, no, así lo quiero de esta manera. Inicialmente me dio una alternativa, que es prorrata. ¿Ya? Muchas gracias, está ahí. Ahora, yo veo si eso me conviene o no me conviene. Si no, lo cambio. De tal manera que al final saque mi Luca G de materiales. Y en el Luca G de materiales está aquí el Luca G de materiales. Aquí está. En Super también está acá. En Primavera también está. Cojo esa franja, copio y pego. O si no, imprimo de acá. Y tengo la cantidad de materiales que puede usar día a día en la programación semanal, siempre y cuando haya levantado la restricción.
De acá sale tu lead time, porque si tú quieres hacer una solicitud de materiales, que es un tema ya de logística, sobre todo de cadena de abastecimiento, lo sacas de acá. No solamente el cuánto, porque tú puedes sacar acá el flujo de caja de la cantidad que necesitas o la cantidad que necesitas. De los dos maneras. Necesito 40 kilos. Esos 40 kilos representan 2.600 soles. Eso lo sacas de acá. Siempre y cuando tú tengas todos los recursos programados dentro del software, si no, no es posible. Correcto, entonces pasamos del plan maestro, pasamos al UKG, y del UKG pasamos al detalle de la programación semanal, porque eso lo podemos hacer un UKG de 4 semanas, pero en la primera semana, día a día. Eso es para la curva S, para el valor ganado, pero aquí no tengo avance, no va a salir. Cuando tengo avance, ahí sale. Sin avance, no va a salir. Ahí no tengo avance. Bien. La siguiente vez que nos veamos, a ver si pueden traer un proyecto encima de 100 metros cuadrados para poder hacer la sectorización acá. Necesitamos tener los metrados por elemento para poder hacer los metrados por elemento por sector. ¿Correcto? Entonces con eso hacemos una sectorización y luego hacemos una hoja de cálculo por cada proyecto para ver cómo se ha hecho, cómo podemos hacer el tren de actividades. ¿Correcto? Eso. Y la siguiente parte es desarrollamos el proyecto de Villanueva. El proyecto de Villanueva lo tienen ustedes. Hay que estudiarlo bien y lo desarrollamos, para que no quede ninguna duda cómo se hace. Solamente proyecto de explicación. ¿No? Si tienes uno de saneamiento, sería excelente. Claro, puede ser de saneamiento. Sino que la sectorización tiene una pequeña complicación. Pero es igual. Ahí, obviamente no iba a salir porque no tengo datos de avance. Sin datos de avance no puede salir, ¿no? Pero vamos a que sí me salgan los informes, ¿no? Los informes. Entonces, el informe que yo quiero sacar, por ejemplo, es el informe de horas extras por valor acumulado, ¿no? ¿Cuántas horas extras por valor acumulado? Le puedo hacer este cambio y le digo, solamente quiero valor ganado, el diferencial del presupuestado. También. Pero eso es con información que ya tengo, ¿no? Siempre y cuando haya generado avance. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces ahí nos quedamos.